Hola, buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Creo que ya es el tiempo prudente para iniciar la clase. Ya hemos esperado durante 13 minutos a todos sus compañeros. Solamente se han colocado 17, asisten 17. ¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, mi coronel. Sí, lo escuchamos. Buen día, mi coronel. ¿Cómo está? Vamos a continuar con la clase de rendimiento de la motoniveladora. Inicialmente vamos a hacer un análisis de la planilla Excel que era el motivo de la práctica. Era el motivo de la práctica que ustedes tenían que resolver. Bien, primeramente vamos a analizar la planilla Excel, como les dije. Para eso vamos a compartir una pantalla de la planilla que hemos realizado de la metodología CAT. Esta es una comparación de motoniveladoras de mantenimiento de caminos, donde existen ciertas variables. Por ejemplo, aquí el ancho de superposición considera 2 metros por pasada. Es un poquito elevado esa superposición, pero hay que considerar que es un mantenimiento de camino. Se supone que va a ir haciendo el mantenimiento de a poco, si va a leer término. Bien, este es el ángulo de la vertedera, 36 grados. No es un ángulo normal. ¿Aló? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Cómo? Si nos está mostrando alguna diapositiva o algún PDF o algo. Ah, disculpe. A ver. Ahora sí. Sí, tiene razón. Mil disculpas. Bien, ahora ya estamos viendo la pantalla de lo que es la planilla Excel. Vuelvo a repetir. Les decía que aquí las variables son el ancho de superposición, que es una variable que uno puede manejar, y el ángulo de la vertedera. El ángulo de la vertedera o de la cuchilla, en este caso está considerado 36 grados. Les decía que no son ángulos normales, porque es muy raro que un operador diga, vas a trabajar a 36 grados y va a agarrar un transportador o un eclímetro y va a ponerlo a 36 grados. Generalmente ya lo tienen ellos en sus mandos, en los mandos de la motoniveladora, tienen especificado entre 30, 45 y algunas otras posiciones. Lo normal es que utilicen ángulos de 30 y de 45. Les decía, y eso también les vuelvo a hacer hincapié, que para lograr una mayor eficiencia generalmente se trabaja entre 30 y 45 grados. Es decir, que esta suposición que hace CAT estaría dentro de ese rango. Y el ancho del camino es 35 metros. Bien, he recibido y he verificado algunas planillas que algunos de ustedes han enviado y han hecho un buen trabajo, y lo interesante de hacerla y de verificar la planilla es que al hacerla uno la entiende, porque al colocar la fórmula ustedes tienen que saber de dónde viene esa fórmula y cómo la van a plantear. La ventaja era que en el manual ya estaba definida la fórmula, pero al colocarla uno se da cuenta de cómo funciona el asunto. Bien, habíamos visto que la longitud del camino en metros era 1000 metros. Esto les voy a hacer una recomendación. Es bueno, está en vista protegida. No puedo hacer modificaciones en este momento y como la estoy presentando no la puedo modificar. Un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir para salir de la vista protegida. Cuando está en vista protegida no se pueden hacer modificaciones, ese es el problema. Bien, ya está. Bueno, ya hemos vuelto, ya le hemos quitado la vista protegida. Les decía que este ancho del camino es variable.
es una variable del proyecto en sí. Y cuando manejamos longitudes y manejamos datos, es por favor recomendable utilizar un formato de números que nos permita, en algunos casos, manejar decimales y en otros casos manejar solamente números enteros. Es recomendable utilizar separadores de miles. Siempre es recomendable, porque hace más fácil la lectura del ejercicio. Y en algunos casos, por ejemplo, CAT aquí maneja un solo decimal. Lo normal es manejar 2 decimales. Este tema de separadores de miles y de utilizar la coma decimal, les vuelvo a recalcar, está normado, no es un invento. Claramente la norma boliviana establece que se utilizará separadores de miles con el punto y se utilizará la coma decimal con un redondeo a 2 decimales. Es decir, que no es un invento, no es un... Generalmente se manejan 2 decimales para presentar los datos. En el desarrollo mismo, puedo yo utilizar más decimales según mi criterio, pero cuando presento datos, utilizo separadores de miles y utilizo 2 decimales. Esa es la norma. Bien, hemos visto aquí la longitud del camino 1000 metros, el ancho que es una variable, que en este caso es una copia del dato, el ancho de la hoja de la motoniveladora, que les he dicho que no es una, no es una variable, es un dato que ustedes tienen que obtener de las especificaciones del equipo, o en todo caso midiendo. El ángulo de acarreo de la hoja, que en este caso es un dato que lo jala del ángulo de la vertedera. La cobertura en la primera pasada en metros. Aquí está. Esta longitud efectiva es igual a la longitud de la hoja, que en este caso le dicen ancho, multiplicada por el coseno del ángulo. Como se pueden dar cuenta en la fórmula. Y obtienen la cobertura de la primera pasada en metros. Y luego viene la cobertura restante, que es la cobertura inicial menos el ancho de superposición. Creo que ya está clara esa parte. Esta partecita es importante. Las pasadas necesarias para el ancho del camino. En la planilla en inglés estaba round. Aquí en la planilla que es en español se dice redondear. Básicamente consiste en sacar el ancho del camino, que es B5, menos la cobertura de la primera pasada dividido entre la cobertura de las pasadas siguientes, redondeado a 0, es decir, que nos va a dar un entero en cuanto a pasadas. Por eso utilizan esta forma de redondear, para que haga un redondeo a 0. Si da 0.2, lo va a redondear al inmediato superior, al entero superior. En este caso son 16 pasadas. Y aquí viene el tema que yo les hacía referencia. Con 16 pasadas va a cubrir los 35 metros de camino. Con las 16 pasadas. Y aquí están considerando que para este mantenimiento de camino, con una sola pasada, va a ser suficiente. Precisamente por eso es probable que el DECAT haya dicho que el ancho de superposición va a ser de 2 metros, para ir avanzando de a poquito. Y con ese ancho de superposición va a lograr cubrir al ancho total en 16 pasadas. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos colocado un ancho de superposición de 30? Solamente hubiera necesitado 9 pasadas para completar los 35 metros. Pero, como es un mantenimiento de caminos, y habíamos visto en la anterior diapositiva que para mantenimiento de caminos se utiliza entre 1 y 2 pasadas, es probable que a esta fórmula hubiese sido necesario multiplicarlo por 2 y hubiéramos obtenido 18 pasadas. También podría ser un criterio válido,
¿Por qué? Porque en una primera pasada va a ser un trabajo más o menos superficial y en la segunda tanda de pasadas, completaría el trabajo. Esa era la parte que quería que tengan en cuenta. En este caso, CAT considera que con una sola pasada va a ser necesario, pero teniendo el cuidado de... ¿no? Se está colgando mi equipo. Bien, les decía que es probable que CAT, con ese ancho de superposición de 2 metros, haya considerado que con una sola pasada era suficiente. Esa parte la maneja el ingeniero. Es el ingeniero el que hace el cálculo, el que hace la proyección, el que define esta parte. Obviamente, en la ejecución ya del trabajo, es probable que haya algunos cambios propios de las características del terreno, del operador y de otras variables que nosotros no manejamos. Por ejemplo, el clima. ¿Qué pasa si yo hago una primera pasada y estoy terminando y le tiro una lluvia y me lo destroza mi trabajo? Voy a tener que volver a hacer de nuevo. Entonces voy a bajar mi rendimiento. Voy a hacer más trabajo para cubrir el mismo tema. He tenido un problema, se me ha colgado mi máquina. Un momentito, por favor, vamos a tratar de recuperar. Bueno, se ha colgado esta cosa. Ya. Creo que ahora ya está. Lo que pasa es que tengo en mi oficina una Lentium, no sé qué modelo. Bien, seguimos presentando la pantalla. Les decía que es probable que CAT ha considerado que con ese ancho de superposición de 2 metros es suficiente para hacer un mantenimiento, pero las características y condiciones de trabajo van a definir esa situación para la ejecución. No se olviden que nosotros estamos trabajando en la fase de planificación previa a la ejecución. La velocidad de transmisión durante el mantenimiento, que en este caso es en kilómetros por hora, 3 metros, y la velocidad durante el mantenimiento, que también son datos que proporciona CAT, y donde ustedes de un rango de velocidades determinan una. Por ejemplo, en una condición moderada, elegirán una velocidad entre 9 y 13 kilómetros por hora y eligen el 9, igual para una condición difícil. Para este equipo también, de la misma manera. El tiempo por pasadas en minutos. ¿Cuánto tiempo invierte la máquina para terminar la primera pasada de los 1000 metros? Es aplicar esa fórmula. Básicamente significa los 1000 metros que tiene que ejecutar dividido entre 1000. ¿Por qué creen que divide entre 1000? Para convertirlos a kilómetros. Y el otro equipo, la otra variable que es B12, que en este caso es la velocidad, lo multiplica por 60 y con ese obtiene el dato en minutos, porque la velocidad está en kilómetros por hora y aquí lo cambia a metros por minutos y saca el dato, el resultado en minutos. Ese es el motivo de la fórmula. El tiempo de maniobra en minutos, que este es un tiempo fijo, que en este caso consideran 0,50, o sea, 30 segundos, y haciendo una sumatoria se tiene el tiempo total para la pasada. Esto es en minutos. El tiempo total para nivelar el camino en horas, es simplemente dividir eso es la distancia, las 16 pasadas. ¿Cuánto tiempo voy a hacer las 16 pasadas para cubrir los 35 metros? Voy a necesitar 7.17 minutos.
Así de sencillo, no hay mucha complicación. Y el tiempo total para nivelar el kilómetro está dado por los 1000 metros que tiene que cubrir por pasada. De esta forma, esta parte de acá es un poquito complicada de entenderla. ¿Quién cree que ha podido entender esta parte de acá? Los requerimientos de cobertura, 10%, 30%, 15, 25 y 20. Semanalmente, cada 2 días, cada día, una vez por turno, 2 veces por turno, 3 veces por turno, y esta es la sumatoria para cubrir estos 30 kilómetros de camino. Este análisis previo de acá es para determinar rendimientos y todo, tiempos por kilómetro, o sea, por 1000 metros. Pero en realidad el requerimiento es 30 kilómetros de camino. Entonces, pero si ya yo tengo todo tabulado por kilómetro, fácilmente puedo hacer una ponderación para 30 kilómetros. Por favor, ¿quién puede, por un puntaje adicional en sus prácticas, explicar este cuadro? ¿Quiénes de los que han preparado la tabla podrían hacer? 5 puntos adicionales en sus prácticas. Coronel, ¿Sí? le habla Sergio Paco. Quería decirle que se refiere más que todo a mientras más mantenimiento, o sea, mientras más corto sea el periodo de mantenimiento, habría un porcentaje un poco mayor. ¿Cómo? Es lo que, es decir, que dice frecuencia de mantenimiento, entonces esos porcentajes yo creo que lo sacaron en base a que a mientras más corto sea el mantenimiento, aumenta mejor el rendimiento de la carretera, o sea, si es que se mantiene mucho mejor. Exactamente. Me va a hacer recuerdo, por favor, cuando envíe su siguiente práctica, colocar ahí más 5 puntos por respuesta correcta en el análisis de la tabla Excel de CAT. Exactamente. Esto se refiere a la frecuencia de mantenimiento. Esto es importante. Si yo hago un mantenimiento semanalmente, voy a cubrir un 10% del mantenimiento de manera semanal. Eso es lógico, porque voy a utilizar un nivelado cada 14 turnos por semana. Y voy a cubrir un 10%. Es decir, que voy a necesitar aproximadamente 10 semanas para cubrir ese 100%. Pero si yo hago un mantenimiento cada dos días cubro 30%. Entonces, más rápido voy a hacer ese mantenimiento, obviamente mejorando mi eficiencia y optimizando mis ganancias. Si hago cada día, aquí viene el detalle, solamente tengo un rendimiento del 15%. ¿Qué significa eso? Que si en realidad que si lo hago cada rato, ya no mejoro mi eficiencia, sino bajo mi eficiencia. Una vez por turno, sí, también mejora, y 2 veces por turno también baja un poco. Es importante. Entonces, con estos datos, yo puedo determinar fácilmente que es mejor utilizar un mantenimiento cada 2 días, utilizando 4 turnos en los 2 días, y de esa manera voy a mejorar. Pero ustedes dirán, pero si se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo que hacer por cada día, que es 15%. Cada 2 días es lo mismo, solamente estoy aumentando y es el doble. Exactamente, pero aquí el tema es que en un día de trabajo o en 2 días de trabajo, lo que yo estoy haciendo es mejorar mi rendimiento, simplemente ese datito. Es decir, que estos dos datos básicamente son lo mismo, Esto es relativamente sencillo. Entonces aquí vemos el total de kilómetros de camino por turno de trabajo. Pero aquí yo considero cuántas horas trabaja por turno. Como ya tenemos el tiempo total para emplear, para nivelar el camino y todo eso, podemos inferir cuántos kilómetros de camino
por motoniveladora voy a emplear y por cada turno. En este caso, hacen este de aquí, los kilómetros que se requieren. Si se dan cuenta, es una combinación de todos estos factores y me indica que yo por cada turno empleando estos factores voy a utilizar, por cada turno de trabajo voy a hacer un mantenimiento de 24.2 kilómetros por turno de trabajo, que es exactamente igual en todas las motoniveladoras, con una diferencia. Haciendo una comparación en ambas, voy a trabajar 11 horas, es mi tiempo de trabajo diario. ¿Por qué consideran que es 11 horas? Les vuelvo a repetir. Cuando se trabaja en camino, generalmente se trabaja horas luz. Las horas luz empiezan de 7 de la mañana a 7 de la tarde o 7 de la noche. Varía un poco en función a las características de la época del año. Menos una hora de almuerzo, descanso y demás, aquí consideran 11 horas de trabajo por turno. Kilómetros que se pueden hacer por cada equipo. Y aquí, con esta máquina, en estas condiciones, empleando yo 2.29 minutos, perdón, 2.29 horas para nivelar un kilómetro, y teniendo 11 horas, simplemente hago una división y yo puedo, con este equipo y en estas condiciones, hacer 4.79 kilómetros por turno. En condiciones difíciles, por supuesto que reduce mi rendimiento y solamente voy a poder ejecutar 3.27 kilómetros por turno. En este otro equipo, tengo un rendimiento mucho mayor. En este caso, 12.08 kilómetros por turno y en condiciones difíciles de 8.66. Estamos haciendo una comparación. ¿Cómo se explica eso? Simple. El ancho de la hoja, en este caso, es 7.3 metros. Es decir, cubre una mayor área de superficie y lo hace más rápido. Ya no utiliza 16 pasadas, solamente utiliza 7 pasadas. Ese es el detalle por lo cual tiene mayor rendimiento. Y aquí se hace un requerimiento de flotilla. ¿Cuántas motoniveladores trabajando voy a tener de manera necesaria por turno? Aquí dice. Si yo quiero cubrir estos 30 kilómetros, voy a tener que utilizar los 24.2 kilómetros por turno de trabajo dividido entre los kilómetros que yo trabajo y obtengo que requeriría 5.1 motoniveladoras para cubrir esa necesidad. Pero si mis motoniveladoras tienen una disponibilidad mecánica solamente del 90%, voy a requerir un poco más, en este caso 5.6. 5.6 motoniveladoras. Como les decía, eso no es posible, no es probable tener un 5 motoniveladoras y un pedazo. Lo que se hace es hacer un redondeo y decir, utilizar 6 motoniveladoras en este caso, 8.2 en este, o puedo reducirlo a 8, 2.2, o puedo reducirlo a 2, 3.1, o puedo reducirlo a 3. Eso es un poquito a criterio del ingeniero. Básicamente no es tan complicado. Tal vez exigir un poquito más de rendimiento, un poquito más de hora, para en vez de poner una motoniveladora adicional, aumentar las horas de trabajo a 11.5 horas, digamos, como un promedio. Si colocamos 11.5, vamos a reducir esa necesidad y vamos a hacer una optimización, si vale el término, ¿no? Y ya no vamos a requerir tantas motoniveladoras, vamos a reducir la cantidad de motoniveladoras. Bien, esta planilla, por favor, ustedes guárdensela, es producto de su trabajo de ustedes y la van a utilizar y van a hacer comparaciones con otras. Y también va a ser producto necesario que lo utilicen esta planilla para los ejercicios que les voy a plantear. En este caso, los ejercicios que yo les voy a plantear no van a considerar esta situación. Va a ser un poquito más sencillo. Vamos a trabajar con la otra planilla, pero lo que quiero es que me hagan una comparación con esta planilla. Y ustedes deduzcan con un comentario final
¿cuál es la planilla que se adapta mejor según su criterio, a emplearla para la planificación de trabajos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Supongo que todo ha quedado claro. No, mi coronel, no hay preguntas. Bueno, yo no tengo preguntas. Dígame. No, le quería decir que no tengo. Para mí quedó claro. No hay preguntas. Yo pensé que no había quedado claro. Perfecto. Entonces vamos ahora a ver esa es la hoja de cálculo de CAD. Ahora vamos a ver nuestra propia hoja de cálculo. ¿Dónde está? Un momentito, por favor. Esta es la metodología CAD. Bien, ahora vamos a volver a la hoja de cálculo que se adapta más a la metodología que estábamos estudiando. Les vuelvo a decir, existe una serie de metodologías, pero según mi criterio, esta metodología que estamos estudiando es una de las más adecuadas. Según mi criterio, por supuesto que ustedes tienen que adaptarlo a sus propias necesidades y las características de su trabajo. Existen otras metodologías, pero podríamos tirarnos todo un semestre en ver las metodologías de cálculo solamente de la motoniveladora. Entonces, eso es un trabajo de investigación que ustedes tendrán que desarrollar en su vida profesional. Ya habíamos visto, en este caso, un pequeño ejercicio donde nos decían que teníamos que hacer un trabajo para una distancia de 2000 metros con un ángulo de inclinación de 30 grados y hacer el cálculo, cuánto era el rendimiento y algunas condiciones que vamos a ver más adelante. Habíamos visto esta método que es el cálculo de la producción en metros cuadrados, multiplicándolo por el espesor, tenemos la producción en metros cúbicos. Y aquí está perfectamente desarrollada el detalle de la fórmula. Ustedes pueden variarle, ponerle Q, utilizan P de producción o R de rendimiento, eso es indistinto. Básicamente, uno define los parámetros de la fórmula que va a utilizar, pero básicamente es la misma, no hay mucho problema. En esta parte elegimos nosotros la velocidad de avance de una tabla, la velocidad de retorno, el tiempo fijo, en función a tablas. En este caso, habíamos visto las velocidades y uno elige acá. Les decía que aquí el tema está un poquito... No tuve el tiempo necesario porque tenía muchas actividades. Un momentito, por favor.
Mil disculpas, un motivo de trabajo. Perfecto. Continuamos, por favor. Estábamos viendo la planilla, nuestra planilla. Les decía que un pequeño error, y esta es una imagen, no la puedo modificar en este momento, pero lo vamos a mejorar. Y ustedes también tienen la misión de mejorar esta planilla en función a sus propias necesidades. Por ejemplo, en vez de colocar aquí los metros por hora, deberíamos colocar directamente los metros por minuto. O podríamos también utilizar esta tabla, o tal vez esta misma tabla en kilómetros por hora, pero haciendo la conversión directamente aquí, en la misma velocidad de avance, en vez de dividir por 60, multiplicar por 1000 y dividir entre 60, el dato ese, ¿no? Es indistinto el cómo ustedes manejen los datos, pero básicamente tienen que votar un mismo resultado. Entonces, como ustedes son prácticamente futuros ingenieros, pueden hacer esa mejora. Toda metodología es perfectible. Precisamente es por eso que hay muchas metodologías. Yo agarro una metodología y la adapto a mis necesidades y a mi gusto, por último, ¿no? Cómo me gusta a mí presentar los resultados o ejecutar los ejercicios, lo adapto. Entonces ustedes tienen la misión de agarrar esta tabla y mejorarla de acuerdo a su gusto y a sus necesidades. Esta tabla, por si acaso, no la he desarrollado yo, simplemente he agarrado una tabla y la he adaptado un poquito. Ustedes van a hacer lo mismo, yo les voy a proporcionar esta tabla y ustedes la van a mejorar de acuerdo a su gusto y al manejo óptimo que tengan del Excel. El Excel es una herramienta muy poderosa que ustedes pueden hacer maravillas con el Excel. Pero los que tenemos poco conocimiento nos cuesta emplear los macros y trabajar de manera más óptima. Ustedes que son jóvenes, generalmente el joven tiene mayor capacidad de asimilar nuevos conocimientos. En mi pueblo dicen el Canva viejo ya no aprende a rezar, entonces nos cuesta un poquito más aprender y emplear estas nuevas herramientas. Y eso es algo natural. Bien, con todos estos datos nosotros empleamos esta fórmula que es el tiempo es igual a la distancia dividida entre la velocidad de avance, la distancia dividida entre la velocidad de retroceso, más el tiempo fijo. ¿Qué pasaría si el tiempo les proporcionan a ustedes el dato de una velocidad media como dato? Simplemente colocan esa velocidad de avance, es igual a la velocidad de retorno. Colocan el mismo dato y ya tienen la velocidad media. Eso es por simple lógica. Y de esa manera se determina que el tiempo del ciclo es 56.56 minutos. Empleamos los factores de corrección. Y aquí en estos factores de corrección se puede ver aquí una información de dónde salen esos factores de corrección. Y más que todo para motoniveladoras, ¿no? Aquí hay un dato de motoescrepas. Lo podemos eliminar, no hay problema. Estamos hablando solo de motoniveladoras. Pero vamos y continuamos. La eficiencia de trabajo. Si vemos la tabla, la eficiencia del trabajo está dada por dos condiciones. Una es la eficiencia en función al tiempo, que lo conocemos, que puede ser 60 sobre 60, 50 sobre 60, regulares 40 sobre 60 y deficiente. Habíamos visto, este es regular, aquí hay un pequeño error. Si se dan cuenta, aquí hay un pequeño error. Esto es 45 entre 60. Y aquí simplemente debería jalar la operación, pero ya, pues también lo vamos a grabar porque hay un pequeño error. Ustedes, por supuesto, van a mejorar toda esta situación porque son jóvenes con ganas de superación y de investigación. Esta condición del tiempo está, ¿cuántos minutos se trabaja por hora? Ya habíamos visto que nosotros generalmente trabajamos en este rango, entre, creo que no se está viendo, ahora sí. Generalmente trabajamos entre 40 y 50 minutos por hora de trabajo. Y estilamos utilizar el rango de 45 minutos por hora.
obviamente es 0,75, y el factor del operador. El factor del operador, si es un excelente, si es bueno, si es regular, etcétera. Pueden hacer ustedes pequeñas modificaciones a esta tabla en función a su criterio y a sus necesidades y a la experiencia que pudiesen tener. Y de esta forma obtenemos el factor de eficiencia, que es una combinación de ambos factores, es una multiplicación. Podemos verificarlo. Aquí está como dato, pero si ustedes hacen la prueba, aplicando una pequeña fórmula, pueden verificar que, creo que hice mal la fórmula, esto por esto. Perfecto. Y se pueden dar cuenta de que debería significar lo mismo. ¿Qué está pasando? Muy bien. Perdón, cometí un error. Es esto por esto. Es el factor del tiempo empleado multiplicado por el factor del operador, me va a dar como resultado el factor de eficiencia. Como se dan cuenta, es lo mismo. Pueden utilizar una fórmula o pueden colocar el dato de manera directa. Eso es a criterio de ustedes. Y eso viene aquí. Ese dato de la eficiencia de trabajo viene aquí. Punto, ¿no? El factor de hoja. Pueden también ver la tabla. El factor de hoja está dado por las características del terreno. ¿Se acuerdan también ustedes del factor de llenado en las palas cargadoras? Es exactamente lo mismo. Colocan ese dato. Y el tema de la altura. El tema de la altura, les decía, podemos ver la fórmula, es un factor de altura que básicamente consiste en la altura sobre el nivel del mar, o los metros sobre el nivel del mar, menos 1000 dividido entre 10.000. Esta es una fórmula empírica. Y el factor de corrección es 1 más h, es decir, que va a influir en realidad, si se dan cuenta, al tiempo. El tiempo multiplicado por 1 más h. No se olviden que el factor de corrección multiplica todo esto y esto va a afectar directamente al tiempo. Ese es el motivo, ¿no? Una vez definido todas las variables y todas las variables propias de la fórmula, procedemos a resolver. Entonces, la duración del ciclo ya lo habíamos visto, que es simplemente ese dato, es el mismo. Ustedes ya ven cómo presentan los resultados. Los factores de corrección, que es igual a aplicar esta fórmula. Y la productividad real, que es la aplicación misma de la fórmula. Les decía que es recomendable utilizar redondeos a 2 decimales. Y cuando presentamos un rendimiento, generalmente presentamos rendimientos en números enteros. Una cosa es el cálculo que ustedes ejecutan, una cosa es el cálculo que ustedes desarrollan y otra cosa es la presentación de los resultados que puedan realizar. Eso, por favor, es importante. Entonces, en vez de colocar una productividad de 492.17, podrían utilizar un rendimiento de 492 o de 490. Eso de acuerdo al criterio. Y la productividad real en metros cúbicos es tanto. Y aquí viene una pequeña condición. Si yo tuviera que ejecutar una nivelación de 123.000 metros cúbicos en 156 días, que esto está, perdón. Si yo tuviese que ejecutar 123.000 cubos, ¿en cuánto tiempo lo haría? Tengo aquí mi rendimiento. ¿Me puedes dar un documento? Simplemente es la división de este dato dividido entre el rendimiento por día. Yo defino cuántas horas por día va a trabajar. Ese es el detalle. Por ejemplo, aquí en rendimientos por día, yo he definido que son 8 horas que va a trabajar por día. Y voy a requerir 156 días. Pero mi proyecto solamente me permite trabajar un máximo de 130 días, digamos. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor.
Ya, mil disculpas, mil disculpas. Volvemos al tema. Entonces, yo defino el número de horas que va a trabajar mi equipo. Entonces, lo normal es que trabaje 8 horas, pero como les decía, es, es absurdo que que un trabajo en carretera se trabaje solo 8 horas. Lo ideal es trabajar las horas luz, aprovechar al máximo las horas luz. Generalmente son 11 a 10 horas. Se coloca 11, pero se trabaja en un promedio 11.5 hasta 10 horas. Eso es importante. Si yo defino, perdón, mi trabajo, que voy a trabajar horas luz y demás, aprovechando al máximo, entonces mi rendimiento por día obviamente va a aumentar en función a las horas que yo defina. Es decir, que si yo trabajara 11 horas por día, para cubrir estos 123.000 metros cúbicos necesitaría 114 días. Ah, ya cambia. Es probable que yo tenga 120 días disponibles y yo lo planifico que lo voy a ejecutar en 114. Ah, ya. Eso es importante. Ustedes más adelante van a ver en el tema de planificación de proyectos, creo que es una materia que yo debo trabajar en función a los días hábiles de trabajo. En carretera generalmente se trabaja sábados, pero domingo se dedica al tema de mantenimiento. Es decir, que domingo no se hace un trabajo grande, pero sí algunos trabajos pequeños. Por ejemplo, se tiene que hacer un hormigonado de un puente y cayó domingo, se lo hace el domingo, no hay problema, pero es una actividad, digamos, aislada. Entonces, una vez definido eso, ¿cuántos equipos yo tengo para qué sé yo, el proyecto me dice, este es un cálculo de tiempo, este es otro cálculo, es otra condición. Si yo metrado o tengo un volumen, no se utiliza mucho acá el tema de metrado, esta es una terminología del Perú. En Bolivia más utilizamos el tema volumen, a ejecutar. Y aquí tenemos otro volumen a ejecutar. Pero aquí la condición es diferente. Yo tengo que ejecutar 5.000 metros cúbicos en solamente 3 días. ¿Cuántas niveladoras yo necesito para cubrir con estas condiciones? Con las mismas condiciones de trabajo, con mis mismos rendimientos, me exigen que yo ejecute 5.000 metros cúbicos. Si yo utilizara una sola motoniveladora, no podría cubrir en ese tiempo. Entonces, necesito 1.54 no motoniveladoras, perdón, pero no puedo poner pues una motoniveladora y media. Es absurdo. Entonces, utilizará 2 motoniveladoras y lo hará un poquito más rápido el trabajo y cubrirá el tiempo. Nadie les va a causar problema o le va a hacer problema por haber ejecutado el trabajo en menor tiempo del programado. No sé si me entienden. Básicamente esta es una tabla que se las dejo a disposición para que puedan desarrollar sus ejercicios y para que ustedes la mejoren, para que tengan un poquito más de investigación. Ustedes pueden mejorarla, la pueden poner más bonita, meter más colores, utilizar macros, utilizar tal vez algunas herramientas de Excel que se llaman tablas dinámicas, que no la manejo muy bien el tema de tablas dinámicas, de manera tal de que ustedes solamente introduzcan datos y la tabla dinámica le bote ya los resultados. Pero personalmente a mí me gusta manejar así porque veo la fórmula, veo los datos y sé qué fórmula, qué es lo que está haciendo. No sé si me entienden. Cuando se manejan con tablas dinámicas, solamente se introduce datos y bota resultados, pero no se ve de dónde ni se ve la fórmula. Personalmente a mí me gusta que se vea la fórmula como esto, como esto, como esto. Listo. Este es en cuanto a motoniveladoras. Y ahora, a modo de que vean que es posible encontrar otros métodos de cálculo, les voy a presentar
otra metodología de cálculo que he encontrado, que me parece muy interesante también, y que también se puede aplicar. Es un poquito, nuevamente les digo, a criterio de ustedes. Pero esto lo van a encontrar ustedes en la red. Supongo que como alumnos curiosos que son, ya han debido o son partes de una serie de grupos en el internet. En este caso, esta planilla yo la he bajado de CivilGex. ¿Conocen ese portal de ingeniería civil? Sí. Supongo que sí. Ya, esta planilla no es mía, ha sido desarrollada por un señor Jonathan Ciervo Peña. Hay que darle los créditos a quien lo merece. Y plantea él esta metodología de cálculo, en este caso para motoniveladoras. Si se dan cuenta, la fórmula es básicamente la misma a la que hemos desarrollado. Es los 60, que es el factor de corrección del tiempo entre hora y minuto, la distancia que se va a trabajar, el espesor, la longitud efectiva menos la longitud de traslape, por el número de pasadas dividido entre o multiplicado por el tiempo de ciclo, multiplicado por la eficiencia, que es factor de corrección, y multiplicado por el factor de altura, 1 más h. En este caso utiliza FH, es su nomenclatura y la define, ¿no? Aquí la define él, FH, factor de altura. Y determina el factor de altura en función a la altura. Por ejemplo, si es una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar, el factor de altura es 0.05, el H. Si coloca 3500 metros, también varía en función a la fórmula, que es que aquí está la fórmula y aquí la aplica. Simplemente eso. Si ustedes trabajan a una altura de 100 metros sobre el nivel del mar, si se dan cuenta, tiene un valor negativo. En realidad, esta fórmula está diseñada para alturas mayores a 1000 metros. Si ustedes colocan 1000 metros, su factor es 0. Ese detallito, por el mismo hecho de la fórmula, si ustedes colocan 1000, su factor de corrección es 0. 0. Medio raro. No es un valor, porque 1000 menos 1000, no, claro, es 0. Dividido entre 10.000 es 0. Todo número que divide al 0 es 0, como resultado, ¿no? Entonces, esta fórmula está ideada para valores mayores a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y si estoy a menos altura del nivel del mar, por ejemplo, si estoy trabajando en el Beni, que estoy a 180 metros sobre el nivel del mar, ¿cuál sería mi factor de altura? Es mayor, o sea, me da una corrección negativa. ¿Se dan cuenta de eso? Es menor a 1 mi corrección. Es decir, que es una situación favorable. ¿Por qué es favorable? Porque los motores de combustión reciben mayor oxígeno y tienen mayor rendimiento. Pues simple, ese es el tema. Revísenlo, por favor, esta metodología. Aquí hay un detalle que no lo he entendido muy bien, pero voy a investigarlo. Es espesor de la capa en B y en recto. En B supongo que es referido para hacer un corte en cunetas. Y recto será un trabajo relativamente normal cuando utilizo el espesor de la capa. Este espesor de la capa, si se dan cuenta, es producto de una prueba lógica. O sea, no es un resultado tomado de manera aleatoria. Entonces, y nosotros generalmente definimos el espesor de la capa. Podemos usar 0.20, 0.30. Eso ustedes también pueden modificarla esta planilla y en vez de utilizar 0.30,
317 es simplemente colocar 0.20. Punto. No sé si dan cuenta. Como le digo, aquí el espesor de la capa está en función a las características del equipo. La longitud de la cuchilla es un dato que deben sacar de cada equipo. En este caso, la longitud la está sacando del modelo estándar, que tiene una longitud de hoja de 3.66. Los grados de la cuchilla, que es el ángulo, 50 grados en este caso, y de ahí saca la longitud con un redondeo a 2 decimales, el ancho o longitud de traslape 0.20, el número de pasadas necesarias. Aquí en el número de pasadas necesarias utiliza una fórmula muy interesante, pero que es ya de los datos. Y aquí maneja una gran cantidad de datos que hay que analizarlos. Es muy interesante. Este trabajo es un trabajo muy, muy grande, no es un trabajo pequeño el que ha hecho esta planilla. Entonces, sería bueno que la analicen y la vean, ¿no? Y como les digo, es un trabajo grande, no es un trabajo pequeño el que ha desarrollado este ingeniero. Supongo que es ingeniero porque tiene bastante ingenio. Y aquí están las condiciones de la obra. Son datos de los cuales él obtiene información. Velocidad de retroceso, en función a datos proporcionados por CAT. Por ejemplo, aquí tenemos la data de la máquina, el tipo de hoja y tipo de modelo, etcétera, ¿no? Estos son los tractores, si se dan cuenta, ¿no? Bien, volvemos. Y el tiempo tiene la misma metodología de cálculo, es exactamente lo mismo. El factor de rendimiento en condiciones buenas, en la eficiencia general, ¿no? Condiciones de la obra y aquí utiliza otro detalle, coeficiente de administración. Cuando existe un buen ingeniero que dirige la obra, generalmente se tiene un mejor rendimiento. Cuando tiene buenos trabajadores y un mal administrador, no es bueno. Y eso se demuestra en obra. Cuando tiene trabajadores promedio, pero un buen director de obra, esa obra sale adelante. Básicamente esto. Y aparte también la misma planilla presenta una serie de equipos. Y eso también quiero que lo revisen. Y aquí quería hacerles un pequeño detallito. La fórmula para el rendimiento del bulldozer o del tractor está dado para cuando conocemos el ancho y el alto de la hoja. No utilizan aquí rendimientos estándar. Ese detallito nomás. Si tenemos tiempo más adelante, les voy a explicar esta metodología a más detalle, desarrollada, que también la tengo lista, o se lo voy a proporcionar en un archivo para que ustedes la verifiquen. Creo que es más fácil eso. Bien, habiendo concluido esto, les voy a... Visa colgado nuevamente. Van a disculpar, mi máquina está un poquito saturada. Les voy a plantear estos 3 ejercicios pequeños para que empleen la metodología, la que hemos visto, la que hemos desarrollado, la comparen con la metodología CAT y también la desarrollen con esta nueva planilla que les presenté y vean sus dificultades y cuál se aplica y demás. Por favor, son 3 ejercicios que deben desarrollar con 3 metodologías. Uno con la metodología CAT, es decir, empleando la planilla Excel de CAT, empleando la planilla Excel que hemos desarrollado y que hemos adaptado en realidad, y la planilla Excel que ha presentado ese ingeniero, que está de acuerdo a un análisis que él ha hecho. Está clara la práctica. Son 3 ejercicios y cada ejercicio tienen que desarrollar en las 3 metodologías utilizando las planillas
que ustedes que ya tienen, pues, ¿no? La primera práctica, en todo caso, ya tienen que subir al formulario form, que es el análisis que habíamos visto de la planilla Excel, y esta sería la segunda práctica. Esto va para lo que es el tercer parcial o el examen final. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mi coronel, ¿nos va a compartir la planilla, las otras dos planillas que nos mostró? Claro que sí, claro que sí. Lo voy a colocar en el canal de la materia y el ejercicio también, pero los ejercicios en este momento los voy a colocar en un formulario Forms para que ahí suban sus archivos. Cada ejercicio deben presentar, o sea, deben presentar 3 archivos. Cada ejercicio debe tener 3 archivos, uno de cada metodología, ¿no? Como hemos trabajado en Excel, obviamente 3 archivos Excel. Cada ejercicio, es decir, que me van a mandar 9 archivos. ¿Está claro? ¿O podrían mandar uno solo? No, se va a complicar. Eso sería todo y en este momento voy a preparar el formulario FORCE para que ustedes puedan desarrollar estas prácticas. Es decir, que tienen 2 prácticas pendientes. ¿Cuándo van a entregar? Antes de iniciar el trabajo del día jueves. Tienen hasta el día jueves en horas de la madrugada y la clase empieza a las 8 de la mañana. Entonces ustedes tienen hasta las 07:59 para presentar sus prácticas. Los que presenten posterior a esa hora van a ser sobre un puntaje menor a definir por mi persona. ¿Alguna pregunta? Mi coronel, Dígame. ¿puedes repetir las 3 metodologías otra vez, por favor? ¿Cómo? Perdón. Los 3 métodos en lo que le tenemos que presentar, los ejercicios. Ya, les vuelvo a repetir. De estos 3 ejercicios deben resolverlos utilizando las 3 metodologías que hemos visto. Nada más. Es decir, el ejercicio 1 lo resuelven con la metodología CAT, que ustedes hicieron la planilla, vean las dificultades que tienen. Y el segundo método es utilizando el método que hemos desarrollado en clases. Y el tercer método es de acuerdo a esa planilla que nos presenta ese ingeniero. Y que también es válida. Entonces ustedes van a tomar en cuenta esas 3 metodologías para cada ejercicio. ¿Está claro? Sí, gracias. Ya, en este momento, por favor, hasta la tarde va a estar arriba el sistema porque ahorita tengo una reunión. Hasta la tarde, 6 de la tarde ya va a estar, si es que puedo antes van a estar todos los archivos necesarios para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Está bien, mi coronel. Por mi parte, no, ninguna pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, muchas gracias por su tiempo. La clase ha concluido y por favor no se olviden sus prácticas. Son 2 prácticas que tienen que presentar y hasta el día jueves a las 07:59. Muchas gracias por su tiempo y buenos días. Por favor, Oscar, me presenta la lista de asistentes, que en este caso son 22, 21. 4 individuos se han dormido, están trabajando. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi coronel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego.